Es muy importante que sepa y no olvide lo que le voy a contar. El Partido Comunista, la ultraizquierda, volvió a meter un golazo en el Congreso. Un triunfo histórico, como dirían sus militantes, los compañeros de la Hoz y el Martillo. Su diputada, Carol Cariola, se convirtió en la primera comunista en presidir la Cámara de Diputados. Lo que escuchó, la primera presidente comunista de la Cámara. Ya le voy a contar más sobre Carol Cariola, la verdadera Carol Cariola. Este hecho causó revuelo con una seguidilla de episodios insólitos. Un atraso en el vuelo de un diputado de oposición que no alcanzó a llegar a votar, luego un desliz, una traición del subconsciente del diputado Gaspar Rivas, nuevo primer vicepresidente de la Cámara, quien aseguró que el gobierno, el ministro Elizalde, le habría ofrecido un cambalache. Su voto a favor de Cariola por el nuevo cargo en la mesa. Luego, por supuesto, se retractó, se mordió la lengua, dijo que eso no era efectivo, en fin. El asunto es que a raíz de esta confesión, republicanos y el Partido Social Cristiano presentaron una moción de censura contra la mesa presidida por Cariola. ¿Y qué pasó? Esta fue rechazada esta semana con votos de amarillos y demócratas. Con esto zafó Cariola y mientras algunos celebran, otros lamentan la derrota. Pero lo cierto es que, más allá de este episodio en particular, lo que dijo, lo que no dijo, lo que votó, lo que no votó y básicamente cómo se pasan la pelota unos con otros, usted sabe cómo son los políticos, este no ha sido el único gol que ha anotado Cariola y el Partido Comunista. Y si la derecha se escandaliza tanto ahora, es porque olvida todos los goles previos que le dejó pasar. Es por eso que aquí haremos un recuento de ellos. ¿Quién es Carol Cariola? ¿Cuáles son sus ambiciones? ¿Qué hay detrás de su pasado político? ¿Cuáles son los antiguos tweets que la delatan? ¿Cómo llegó al poder? ¿Y cuáles son los proyectos de ley más nefastos que ha presentado con el aval de la derecha? Todo eso y más lo resolvemos en el siguiente video. Carol Aida Cariola Oliva tiene 37 años y milita en el Partido Comunista desde los 16. Es decir, lleva prácticamente más de la mitad de su vida jugando a la revolución. Con el detalle, eso sí, que para ningún comunista esto es un juego. Van en serio. No estaba jugando la joven Cariola cuando con solo 16 años fundó las Juventudes Comunistas de su colegio, el Liceo Tajamar de Providencia. Ni cuando fue presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción, donde se tituló de matrona. Tampoco jugaba cuando asumió la Secretaría General de las Juventudes Comunistas, relevando a Gladys Marín y convirtiéndose en la segunda mujer en ocupar el cargo. Ni cuando a sus 26 años saltó a la política como candidata a diputada por el Distrito 19, resultando electa, y luego reelecta en 2017 y luego una vez más en 2021. Es decir, sumando 3 periodos legislativos, 12 años de Cariola en el Congreso, en el poder. Ármese de valor. Y para constatar que la vida no es un juego para ningún comunista, porque su existencia entera está al servicio del partido y la revolución, y para ellos no existe nada más fuera de eso, es clave tomarse en serio sus palabras, sus intereses, sus ambiciones, por más utópicas que nos puedan parecer en un principio, porque, como le decía, van en serio, es parte de su proyecto político. Escuche a la mismísima Cariola en un encuentro del Partido Comunista. No significa que hemos olvidado el objetivo central de la juventud y el Partido Comunista, que es la construcción del socialismo y posteriormente el comunismo en nuestra patria. Y vuelva a escucharla en un round con Fernando Villegas en Tolerancia Cero. Sea como sea que se adjetive y las situaciones en que se diera, es el socialismo. Es el socialismo y posteriormente el comunismo. ¿Y qué es lo que es el socialismo? Bueno, eso es lo que yo te estaba diciendo recién. Me dijiste una serie de cosas generales. El socialismo se supone que es el control de los medios de producción por el Estado, precisamente para que los explotadores no se la lleven todas, etcétera, etcétera. Y el comunismo es una etapa más avanzada, supuestamente, exacto, donde hay tal riqueza que en realidad todos, no importa lo que aportemos, vamos a recibir más o menos lo mismo. Usted lo escuchó. Lo que buscan es la construcción del socialismo y posteriormente del comunismo en Chile. Dada esa confesión, ese manifiesto político, casi del alma, no debería sorprendernos entonces que los máximos referentes de Carol Cariola sean precisamente dictadores comunistas. Fíjese que cuando Cariola cumplió 25, viajó a Cuba junto a una delegación de otros jóvenes comunistas chilenos, entre ellos Camila Vallejo, invitados por Fidel Castro. ¿Quiere saber más detalles de este encuentro? Escúchelo de la propia joven Cariola. Muy emocionada, todavía no quepo en la emoción. Para mí, Fidel siempre ha sido un referente, y no solo para mí, sino que para todos los jóvenes comunistas de Chile. Siempre hemos sido muy solidarios con el proceso revolucionario, siempre hemos entendido lo que significó para el pueblo cubano y para América Latina. A lo que luego añadió: es un tremendo
tremendo respaldo, que los jóvenes cubanos también estén firmes en la defensa de la revolución. Insistimos en eso porque esa es la mejor manera de aportar a profundizar la crisis del capitalismo mundial y a derrocar el modelo neoliberal en Chile. Derrocar el modelo neoliberal, profundizar la crisis del capitalismo. No son meros eslogans, ni consignas de marcha, ni de los imanes que uno pega en el refrigerador. Es a lo que realmente aspiran, su convicción, su proyecto político refundacional. Y ni Carol Cariola ni el Partido Comunista han renunciado a ese objetivo. Pero no nos adelantemos. ¿Qué más dijo Cariola sobre Cuba? En abril del 2012 tuiteó: la revolución cubana lleva más de 50 años resistiendo al bloqueo de Estados Unidos y a pesar de eso son personas felices que no están endeudadas. En noviembre de 2016, siendo diputada, y a propósito de la muerte de Castro, publicó: 3 grandes de nuestra historia. Los jóvenes tenemos mucho que aprender de ellos. Hasta siempre, Fidel, y que viva tu revolución. Saque sus propias conclusiones. Pero no quiero detenerme excesivamente en Cuba, porque hay otro viaje de Cariola que vale la pena recordar. Y también tiene que ver con una muerte, un deceso, la del dictador venezolano Hugo Chávez. En marzo de 2013, las comunistas Claudia Pascual, Camila Vallejo y Carol Cariola viajaron a Caracas a rendirle homenaje al difunto líder chavista. Ese mismo año, las 2 dirigentes estudiantiles fueron electas diputadas. Esta fue parte de la intervención de Cariola en Venezuela. Y es por eso también que tenemos un gran agradecimiento y nos sentimos con la gran responsabilidad de homenajear y de respaldar y de solidarizar con el pueblo venezolano y con el presidente y comandante Hugo Chávez por el precedente que él marca para nuestro continente. Las condolencias también se extendieron por Twitter. Solidarizamos con el pueblo venezolano, que toda Latinoamérica sigue el camino que Chávez cimentó. Todos somos Chávez. Fuerza al pueblo venezolano que ha consternado al mundo entero. El presidente Chávez partió, pero la revolución sigue viva. ¿Y quién se convirtió en el heredero de la revolución? El también dictador Nicolás Maduro, al que por supuesto Carol Cariola también respaldó. Sigamos con la arqueología tuitera. Gana con 50,66% el nuevo presidente de la Bolivariana República de Venezuela, el compañero Nicolás Maduro. La revolución sigue a paso firme. Camino a la Embajada de Venezuela a entregar nuestro apoyo, saludar la elección de Nicolás Maduro y respaldar su democracia y soberanía. Mucha fuerza y seguridad, compañeros, que Venezuela va a seguir triunfando junto a Nicolás Maduro, celebraba Carol Cariola. Solo como dato anecdótico, porque quizás lo recuerde, este gráfico se hizo muy famoso. Así informaba el canal estatal de Venezuela VTV las elecciones de 2013. Maduro 50,66% versus Enrique Capriles con 49,07%. Es decir, una diferencia de solo un 1,59% de los votos y lo retrataban así de desproporcional. Descarado. ¿Ve que son expertos en la manipulación de la información? ¿Ve lo riesgoso que los medios de comunicación queden en manos del Estado, supeditados a los intereses del gobierno de turno? En fin, sigamos con nuestra comunista en cuestión. ¿Qué ha dicho años después al ser encarada por la situación en Venezuela? Así evadió la pregunta de Iván Valenzuela en julio de 2017, cuando era vocera del comando presidencial de Alejandro Guille. ¿Hay democracia en Venezuela? A ver, mira, yo creo que, Iván, esa es la forma más tramposa de poner estos debates. Por lo menos yo tengo digo a propósito de que uno tiene que ser capaz de analizar los contextos. Curiosamente, este ha sido el mismo tipo de argumento que ha utilizado Cariola en otras ocasiones para evitar calificar de dictadura aquellos regímenes que le son ideológicamente afines, como China. Vea por favor este round entre la diputada comunista y el periodista Daniel Matamala en CNN. Esto es cine. De un espacio público como este se hacen cuestionamientos así, de fácil. A otros, Daniel, sabes que es súper fácil hacer la pregunta en sí o no. Yo te puedo decir sí o no. Te frente a una discusión. Por supuesto que no te voy a dar una respuesta como esa, porque no tengo todos los elementos para poder dar una discusión como esa. Pero no decir que China es una dictadura. Por supuesto que no. Nosotros tenemos que ser respetuosos de los procesos que viven los distintos países en el mundo. ¿Qué duda de que China es una dictadura? Pero ¿por qué? Fíjese que solo unos meses después de esta discusión, Carol Cariola viajaba, ¿sabe a dónde? A China, con una delegación de parlamentarios comunistas chilenos para, abro comillas,
conocer la aplicación de políticas públicas, procesos sociales y económicos que esta nación ha desarrollado en los últimos años y cómo esto se traduce en mejoras en la calidad de vida de su población. Entre ellos estaban Hugo Gutiérrez, Boris Barrera y, como no, Carmen Hertz. Ese es uno de sus referentes, la dictadura comunista china. ¿Pero en qué se traduce su modelo? ¿Y qué es lo que realmente quieren replicar en Chile? A ver, todos sabemos, tal como nos advertía Cariola al inicio, que el fin último que persiguen los comunistas es la destrucción del capitalismo para la implementación del comunismo, ¿verdad? ¿Qué significa esto a grandes rasgos? Que el Estado asume el control total de la economía, es lo que se conoce como una economía centralmente planificada. Se pone fin a la propiedad privada, el individuo queda reducido al mínimo y se acaban las libertades y los derechos fundamentales. Ese es el fin último, el peor escenario en el que nos podríamos encontrar. Pues bien, la ultraizquierda vio en el caos y en la destrucción del 18 de octubre una oportunidad para avanzar en esa dirección, en ese modelo, en esa utopía en la que creen. Y para eso se apoyaron en 3 elementos. Primero, en el uso, justificación y exaltación de la violencia como medio de acción política. ¿Para qué? Para desestabilizar al gobierno y llegar al poder. Pero para eso necesitaban soldados. Y ese fue el rol que cumplió la primera línea, a la que Cariola y compañía bautizaron malintencionadamente como presos políticos de la revuelta. Es más, ¿se acuerda que Carol Cariola fue precisamente una de las que llamaba a indultarlos? Eso no podemos permitir que sigan presos y presas los presos políticos de la revuelta. Yo le hago un llamado al Senado a votar el 2 de noviembre el indulto general. Aquí la posición es clara. El indulto general es el único mecanismo que tenemos hoy para defender a aquellos jóvenes que están detenidos, que están privados de libertad por haber dicho que querían un país más justo, por haber abierto un proceso constituyente. Y no solo eso, en julio de 2021, Cariola apoyaba una iniciativa de la fallida Convención Constitucional también en relación a los mal llamados presos políticos. Dijo: aplaudo de pie esta importante acción política de lograr una declaración por amplia mayoría de la Convención Constituyente en defensa de los derechos humanos y por la liberación de los presos políticos mapuches y de la revuelta, ley de indulto, exigiendo reparación. No olvide de quiénes estamos hablando. Segunda estrategia de la ultraizquierda durante el 18 de octubre. Establecer una dialéctica amigo-enemigo, oprimido-opresor, ricos versus pobres, pueblo versus antipueblo. Y el enemigo común designado fueron carabineros y fuerzas armadas. Ataques, insultos, agresiones y denigraciones constantes promovidas por los mismos políticos radicales de siempre, entre los que se encontraba, adivinen, Carol Cariola. Pero créame que nada de esto hubiera sido posible sin antes instalar un discurso mentiroso y falaz, altamente emocional y completamente distorsionado de la realidad. Y este es el punto 3, las falsas acusaciones de violaciones sistemáticas a los derechos humanos que imputó la ultraizquierda. Todo esto con el objetivo de hacer caer al gobierno de Piñera. Y una vez más, Cariola estaba ahí, al pie del cañón. En noviembre de 2019, en plena crisis, fue una de las que impulsó la acusación constitucional contra Piñera, acusándolo de reprimir, torturar y matar. Dijo: porque ningún presidente está por sobre la ley, menos aún para violar los derechos humanos de nuestros compatriotas. Hemos presentado de manera transversal la acusación constitucional a Piñera. La impunidad de la dictadura lo demuestra, solo con justicia aseguraremos un mejor futuro para Chile. Hipócrita. También dijo esto. Estamos convencidos y convencidas de que esto es una necesidad ética. No puede ser que un presidente de la República, que lo que ha hecho es torturar, que ha sido responsable de la muerte de 22 personas, que ha sido responsable de la persecución y la represión más brutal que hemos visto desde que se recuperó la democracia en nuestro país. Y esto fue lo que dijo en febrero de 2020 cuando se rechazó la acusación. Estaba furiosa. Cito: impunidad y vergüenza. La impunidad es absoluta. Los y las senadores y diputados que rechazaron la acusación constitucional contra Piñera y Guevara son cómplices pasivos de las violaciones a los derechos humanos que se siguen cometiendo. ¿Por qué las élites se protegen entre sí? Explíquenle al país. Pero no solo Piñera fue flanco de este discurso mentiroso. También fueron los carabineros. ¿Se acuerdan de este video viral de Vallejo y Cariola? Muéstramelo. Mira, ¿qué es lo que esto, diputada, me puede comentar? Esto es de goma, un perdigón, y este es de plomo. O sea, esto puede matar a una persona.
y es precisamente lo que ha estado sacándole, lo que tiene a muchos... ¿Cuántos son los muchachos que están que perdieron un ojo? Alrededor de 40 ¿Qué jóvenes pasó con que el han funcionario? Un funcionario, bueno, del INDH estaba observando en terreno y tiene 7 perdigones en su pierna. ¿7 perdigones? Sí. ¿Se le dispararon? Directamente. Y los identificaron como observadores de derechos humanos y aún así Carabineros los atacó directamente. Pues bien, Teresa Marinovich, nuestra directora ejecutiva, entrevistó al ex comandante Claudio Crespo y esto fue lo que reveló sobre la presunta denuncia de Cariola. La misma Carol Cariola con Vallejos pasan justo por el Monumento de los Mártires cuando aparece un tipo herido, un observador de derechos humanos, que le hacen un torniquete, tenía perdigón en las piernas, ¿te acordás? Que fue un tremendo tongo. Pero sigue escuchando el relato de Crespo. Vallejo dice, 7 perdigón en su pierna, como asesinos los carabineros prácticamente. Y después el observador dice, no atravesaron el pantalón. O sea, que no le pasó nada, ¿cachai? Esa mujer, o sea, esa señora, o señorita, no sé, fue una de las que estuvo ahí participando en varios eventos en Plaza Italia. Con la pesadilla del 18 de octubre vino la pesadilla del proceso constituyente. Y en esto, Carol Cariola tuvo un rol activo como vocera del Comando del Apruebo junto al diputado Vlado Mirosevic. Adivinen lo que tengo ahí. El borrador de la nueva Constitución. Probablemente no se acuerde de esto, pero sí de esto y su llamado a marcar casas por el apruebo, algo que muchos criticaron por su asociación con la estrategia de Hitler en la Alemania nazi. Estamos lanzando hoy la gira nacional 2 millones de casas por el apruebo. Y además, en cada casa va a quedar marcado, en cada uno de esos lugares, que esa casa es del apruebo. Carol Cariola es la nueva presidenta de la Cámara de Diputados. Y ojo, la primera comunista en ocupar el cargo. Un hecho histórico, como dirían los compañeros. Pero, ¿cuál es su pasado legislativo? ¿Qué importantes proyectos ha rechazado y qué otros proyectos insólitos ha promovido? Veamos algunos casos. En materia de seguridad, una de las principales urgencias de los chilenos hoy. La ley antisaqueos y antibarricadas, presentadas en el contexto del 18 de octubre. ¿Cómo votó Cariola? En el primer trámite constitucional se abstuvo y en el tercero, en la votación final, votó en contra. La ley de persecución al narcotráfico y el crimen organizado, votada en marzo de 2021. Cariola votó en contra. La ley que penaliza el uso de fuegos artificiales. ¿En qué consistía? En una modificación a la ley de control de armas para sancionar penalmente el uso, venta y fabricación de fuegos artificiales para combatir el narcotráfico. ¿Sabe cómo votó Cariola? Sí, en contra. La ley contra el robo de madera. ¿Qué buscaba este proyecto de ley? Tipificar el delito de sustracción de madera y otros delitos relacionados y habilitar el uso de técnicas especiales de investigación para su persecución. ¿Votación de Cariola? Respuesta definitiva, en contra. La ley de aulas seguras, se acordará, supongo, de los overoles blancos, de las bombas molotov, incendios, ataques de estudiantes a profesores, a carabineros, descontrol total en los liceos emblemáticos. ¿Cuál era el objetivo de esta ley? Fortalecer las facultades de los directores de los colegios para expulsar y cancelar la matrícula de estudiantes en casos de violencia como los que les comentaba antes. En noviembre de 2018, Cariola, para variar, votó en contra. Estos son algunos de los proyectos de ley que Carol Cariola rechazó. Veamos entonces algunos de los que ha impulsado siendo diputada. Fíjese que en sus 10 años como parlamentaria entre 2014 y 2024, Cariola ha presentado 287 proyectos de ley. ¿Y cuáles han sido sus ejes o principales prioridades? Se lo cuento. Feminismo y derechos LGBT. ¿Era que no? Ecologismo radical, indigenismo, memoria y derechos humanos, estatismo y Estado empresario, debilitamiento de las atribuciones de carabineros y fuerzas armadas, etc. O sea, básicamente la esencia del texto que rechazamos el 4 de septiembre. Insisto, lo que no lograron con una nueva constitución, lo están haciendo por debajo, tras bambalinas, a través de la vía legislativa. Así es como avanzan ideológicamente. Por ejemplo, en temas de paridad, la famosa paridad. ¿Sabe cuántos proyectos de ley con cuotas de género ha presentado Cariola? Al menos 6. Cuotas de género en eventos musicales, paridad de género en los directorios de empresas estatales, cuotas de género en la integración de los órganos y el registro pesquero artesanal, se ponen bien creativos, aplicar el principio de paridad de género en la presentación de candidaturas y la integración del Congreso, Cores y Consejos municipales,
cuotas de género en las elecciones de gobernadores regionales, alcaldes y concejales, cuotas de género en las candidaturas a alcalde. Pero eso no es todo, hay más. Y es que Cariola, como toda buena comunista, es bien insistente. Presentó un proyecto de ley para declarar el 9 de julio como el Día Nacional de la Visibilidad Lésbica. Otro para incorporar planes y programas de inclusión y diversidad sexual en las municipalidades. Otro para reconocer y proteger el derecho a la identidad de género. ¿Qué más? Escuche esto. Otra iniciativa para incluir cuotas laborales de personas trans en el sector público. Tienen que cumplir con que un 1% de su dotación sean personas trans, incluyendo Fuerzas Armadas. Y otra iniciativa para promover, resguardar y garantizar los derechos de las personas menstruantes. Ya le voy a contar un dato insólito de la votación de este proyecto, así que espere porque hay mucho que comentar. Sobre el control del orden público por parte de Carabineros y Fuerzas Armadas, en noviembre de 2019, en plena pesadilla el 18 de octubre, Cariola presentó un proyecto de ley para prohibir el uso de disuasivos químicos, lacrimógenos, balines y perdigones para la disolución de manifestaciones públicas. O sea, básicamente pretendía tener a Carabineros atados de manos mientras el país se quemaba, para luego, además, tener el descaro de acusarlos de violadores a los derechos humanos. En fin, usted sabe cómo son. En indigenismo, otro tema muy relevante y delicado. ¿Sabe qué propuso? Una ley para asegurar escaños reservados a pueblos indígenas con paridad de género y cuotas de independientes y de personas con discapacidad en la conformación del Congreso Nacional. Cuotas, 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 poder, poder, poder. Además de una ley general de derechos lingüísticos de los pueblos originarios, y ojo con esto, otro proyecto de ley para otorgar reconocimiento legal al pueblo tribal afrodescendiente chileno. ¿Qué es eso? En esa votación pasó algo imperdonable y la derecha está metida en eso, ya le contaré con más detalle. Sigue la lista de Cariola. En Memoria y Derechos Humanos, un plan de formación ciudadana en materia de violaciones a los derechos humanos en Chile, en los colegios, para alumnos de enseñanza básica y media, con especial énfasis en aquellas cometidas en la dictadura cívico-militar. ¿Qué más? Atención con esto. Un proyecto de ley que prohíbe el homenaje y o exaltación de la dictadura cívico-militar, el mal llamado negacionismo. ¿Sabe cuáles son las sanciones que contemplan? Cárcel. Desde presidio menor en su grado máximo, es decir, entre 3 y 5 años, hasta presidio mayor en su grado máximo entre 15 y 20 años y multas de entre 500 a 3.000 UTM. Eso incluía el proyecto original. Esto es gravísimo. ¿Entiende el riesgo de instalar una verdad única, una única versión de la historia? ¿Quién determina qué? ¿El Partido Comunista de Cariola? Este proyecto que presentó Cariola es un grave atentado a la libertad de expresión. En materia económica, más locuras. Un impuesto al patrimonio, la nacionalización de la empresa Soquimich, vale decir, la confiscación de sus dueños y su traspaso al Estado, y la creación de la Empresa Nacional del Litio, con lo desastroso que ha demostrado ser el Estado empresario. En otros temas, el ecologismo furioso y radical. Un proyecto de ley para reconocer a los animales como seres sintientes, misma idea contenida en el mamarracho. Y otros 2 proyectos para reconocer, consagrar y garantizar la protección de los derechos de la madre tierra. También idea reciclada del mamarracho. Y ojo con estos 2 proyectos porque son curiosos, bien curiosos, sobre todo sabiendo de quiénes vienen. Uno, para fijar en 21 años la edad para ser elegido senador, y otro para permitir a los mayores de 14 años, votar en el plebiscito del 4 de septiembre, cuando se votaba su proyecto de nueva constitución. Todo esto se traduce en, entre más jóvenes, más influenciables y más útiles para su causa. Instrumentalización se llama. Y en eso el Partido Comunista es experto. Porque resulta que precisamente este partido destaca por la juventud de su militancia. Solo para que se haga una idea, la ministra Jara milita desde los 15, Cariola desde los 16, Vallejo desde los 18 y 19. Y hasta el momento el caso más notable del que sé es Claudia Pascual, milita desde los 13 años. En fin, ¿se acuerdan que le alerté sobre unas votaciones de proyectos de ley presentados por Cariola y que la derecha tenía responsabilidad en eso? Pues bien, resulta que la derecha apoyó muchas de las iniciativas impulsadas por Cariola. Por ejemplo, el proyecto de ley para asegurar cuotas de género en eventos musicales fue aprobado en el primer trámite constitucional con 3 votos de Chile Vamos, 1 UDI, 1 RN y 1 Independiente Bópoli, y 9 abstenciones de la coalición. ¿Quiénes se abstuvieron? A ver si identifica a algunos de sus diputados. Jimeno Sandón, Hugo Rey, Diego Chalper, Francisco Unturraga, Eduardo Cornejo, Gastón von Mühlenbrock, Eduardo Durán, Jorge Guzmán y Sara Concha y Roberto Arroyo, que son del Partido Social Cristiano. El proyecto para promover, resguardar y garantizar los derechos de las personas menstruantes,
sí, literal, personas menstruantes, también fue aprobado en el primer trámite constitucional con, escuche esto porque esto es insólito, 27 votos a favor de Chile Vamos, 18 RN, 8 UDI y 1 Evópolis. ¿Quiénes le dieron el ok a Cariola? Camila Flores, Joaquín Lavín, Andrés Longton, Jimeno Sandón, María Luisa Cordero, Jorge Durán, Eduardo Durán, Felipe Donoso, Hugo Rey, Cristian Moreira, José Miguel Castro, Jorge Guzmán, Andrés Celis, Sofía Cid, Paula Labra, entre otros. ¿Quiénes se abstuvieron? Jorge Alessandri, Cristian Lavé, Guillermo Ramírez, Henry Leal, Gastón von Mühlenberg, Sara Concha y Francesca Muñoz. Estas dos últimas son del Partido Social Cristiano. Hay otro proyecto también, de puño y letra de Cariola, que es el del reconocimiento legal al pueblo tribal afrodescendiente chileno, que, entre otras cosas, incluía la obligación del Estado de promover su cultura y respetar sus símbolos, la obligatoriedad de incluir dentro del Plan de Educación Nacional la historia de los afros y que, además, sean incorporados como categoría en las encuestas del Censo 2017-2022. ¿Sabe por cuánto fue aprobado en la tramitación final? Casi por unanimidad, solo una abstención, con 54 votos a favor de Chile Vamos, 23 UDI, 25 RN y 6 Evópolis. No le voy a nombrar a todos porque no terminaría nunca, pero este fue en el periodo legislativo anterior. ¿Qué le quiero decir con todo esto? Primero, que la misma derecha que hoy se escandaliza y se molesta con la presidencia de Cariola en la Cámara es la misma derecha que previamente ha dejado que el mismísimo Partido Comunista le meta goles una y otra vez. Estamos hablando de esa misma derecha que ha respaldado, votado a favor o se ha abstenido de muchísimos proyectos de ley nefastos y altamente ideológicos impulsados por Cariola y el Partido Comunista. Los que le nombré son solo una muestra, hay muchísimos más. O sea, pareciera ser que se escandalizan y reaccionan frente a lo mediático, lo llamativo, cuando pueden sacar un provecho electoral, pero se callan y ni se inmutan con todos los goles silenciosos bajo perfil que ha anotado la izquierda radical con su apoyo. Segundo, y este es un tema que me preocupa bastante, necesitamos una oposición firme, organizada, estratégica, que no permita que la izquierda nos siga goleando, que defienda con convicción nuestras ideas y que no tenga miedo a ser impopular ni caiga en la fría lógica electoral y de poder. Y por sobre todo, necesitamos más fiscalización a nuestros diputados y seguir en la pista en cada una de sus arremetidas legislativas. Al menos desde FNM en eso estamos, ese es nuestro plan. Si te gustó este contenido y crees que puede ser útil para alguien más, compártelo, dale like y comenta. Y si valoras y te interesa el seguimiento legislativo que hacemos desde el Congreso, también. Soy María José Olea, directora de comunicaciones de FNM y te invito a ser nuestro socio con una suscripción mensual del monto que quieras y puedas para seguir entregándote información relevante y de calidad.